Ya estamos de vuelta en tu programa Restaurando la Familia con el pastor Huberto Ruiz. Bueno, pues ya estamos de regreso y queremos que usted escuche la palabra del Señor. Y mientras usted está escuchando el mensaje de esta mañana, queremos que usted envíe su mensaje o nos llame. Con gusto vamos a estar atendiendo las llamadas en esta mañana. Así que espero en Dios que usted sea bendecido. Pastor Hugo, le cedemos los micrófonos a usted para que nos comparta la preciosa enseñanza de la palabra del Señor. Bueno, hermanos, soy el pastor Hugo Cruz. Soy pastor de la Iglesia Bautista Discípulos de Cristo aquí en la ciudad. Reciban un saludo de parte de nuestra iglesia. Hoy estaremos hablando amor y respeto. ¿Cuál es la diferencia? La Biblia dice en Efesios 5:33: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Se lo voy a leer nuevamente. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Veamos tres asuntos interesantes en esta mañana. Primero, hablemos del ciclo alienante. Hay un principio muy interesante que tenemos que ver de acuerdo a este versículo. El ciclo alienante es que sin amor, ella reacciona sin respeto, y sin respeto, él reacciona sin amor. Fíjese cómo está esta cuestión. Sin amor, ella reacciona sin respeto, y sin respeto, él reacciona sin amor. Es decir, la mujer, su función es respetar, pero la función del esposo es amar. En 1 Corintios 7:28, la palabra de Dios es muy contundente porque nos dice lo siguiente. Permítame leerle este versículo tan interesante de 1 Corintios 7, el versículo 28, que dice así: estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. Fíjese cómo el apóstol Pablo, hablando de estos asuntos interesantes, precisamente del esposo y de la esposa, nos menciona cuál es la situación que cada uno de nosotros vivimos. Por eso cuando llega a Efesios 5:33 es muy contundente el apóstol Pablo al decirnos: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Sin embargo, la Biblia nos habla también en 1 Corintios capítulo 7, en los versículos 33 y 34, algo muy interesante. Dice la palabra de nuestro Dios así: pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y la esposa también tiene cuidado de cómo agradar al esposo. Entonces, hay de asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Es interesante que nosotros comprendamos que en la vida cristiana el esposo es su función agradar a la esposa, y usted, esposa, agradar a su marido. Es lo que dice la bendita palabra de nuestro Dios. De tal manera entonces que nosotros tenemos que aprender a vivir en esta relación. Ahora, aquí llegamos a un asunto interesante. Los hombres oyen las críticas como desprecio. Las mujeres sienten el silencio como hostilidad. Voy a repetir este principio. Los hombres, cuando usted, señora, cuando usted, esposa, lo critica, entonces él lo está sintiendo como desprecio. Y las mujeres sienten el silencio como hostilidad. Por eso es importante que nosotros en el matrimonio nos demos cuenta realmente cómo está nuestra relación, porque Dios nos manda a que nosotros agrademos a nuestro cónyuge. Es importante que usted aprenda a vivir en esa perspectiva de agradar a su cónyuge. El apóstol Pedro, escribiendo en su primera carta, en el capítulo 2,
en el versículo 17 nos dice lo siguiente: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Fíjese, honrad a todos, dice la palabra. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Este ciclo se llama precisamente el ciclo alienante. ¿Por qué razón? Porque ahí tenemos un asunto donde se necesita que usted, esposa, respete a su marido, usted, esposo, ame a su esposa. Este es un principio muy interesante. Ahora bien, pasamos al segundo punto de esta mañana: el ciclo energetizante. El amor de él motiva el respeto de ella, y el respeto de ella motiva el amor de él. Fíjese qué interesante. Dios quiere que usted, esposa, respete a su marido, y usted, esposo, ame a su esposa. Es decir, la función del esposo es amar. Dios nos habla que nosotros, hombres, amemos, porque la mujer con facilidad ama. Sé que los varones comúnmente batallan en este asunto de amar a la esposa. Sin embargo, aquí llegamos a algo interesante. Varones, para entender a su esposa, limítese a escuchar. Voy a repetirle otra vez este principio. Varones, esposos, para entender a su esposa, limítese a escuchar. De tal manera, esposo, que su arma poderosa son sus oídos. Dios nos dejó esta bendición de poder escuchar a su esposa. Dice la Biblia en Efesios 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Voy a repetir este principio bíblico: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Es decir, escuchar a la esposa es el ciclo que le da energía, es el ciclo que le permite que ella se sienta comprendida por el simple hecho de que usted lo está escuchando. Es importante entonces que nosotros vivamos en esa perspectiva. ¿Qué nos dice Santiago? Dice la Biblia en Santiago 1:19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Voy a repetirle. Dice la Biblia en Santiago 1:19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces, varones, nosotros tenemos que aprender a vivir en esa perspectiva, precisamente de saber escuchar a la esposa. Esa es su arma poderosa. Entonces, la Biblia nos reitera de una manera precisa y concisa que la función del esposo es amar y la función de la esposa es respetar. Yo sé que batallamos con este asunto, porque probablemente ahorita me está escuchando alguna hermana que me dice: hermano, usted dice que respete a mi marido, pero si él es así, asá. O probablemente usted, varón, me está escuchando y me dice: ¿cómo voy a amar a mi mujer si ni siquiera le gusta plancharme la ropa? La Biblia nos habla, hermanos, que estas son decisiones. La decisión de que nosotros respetemos, esposas, respetar a su esposo, y usted, esposo, amar. Dios no le está preguntando si quiere. Usted debe de obedecer, y cuando nosotros obedecemos nos va bien, porque comúnmente hoy por hoy tenemos muchas mujeres que se ponen al tú por tú con el esposo y se dan unas gritadas y esto y lo otro, cuando su función, esposa, es respetar a su marido. Ahora vamos a llegar aquí al asunto que se llama, este es el tercer punto, el ciclo gratificante. Y aquí viene algo muy importante. El amor no depende del respeto de ella, y el respeto de ella no depende del amor de él. Usted me dirá: bueno, ahora estamos en un aspecto muy contradictorio. El ciclo gratificante es que el amor de él no depende del respeto de ella, y el respeto de ella no depende del amor de él. En 1 de Pedro, capítulo 3, el versículo 9, es muy contundente lo que el apóstol Pedro dice. Déjeme leerle este
versículo, primera de Pedro 3:9, mire cómo dice la palabra de nuestro Dios: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, aquí tenemos que aprender, hermanos, que nosotros como cristianos jamás debemos devolver mal por mal, mucho menos a su cónyuge. Déjeme decirle que a quien menos debe usted de afectar es a su cónyuge. Comúnmente yo le digo a mi esposa: enójate con todos, menos conmigo, que yo voy a hacer lo mismo. Es decir, el respeto, el amor entre cónyuges es donde debería de estar al 100%. Comúnmente yo conozco hombres y mujeres que son muy amorosos por todos lados, pero en casa no lo son. Que son muy respetuosos por todos lados y en casa no lo son. Es en casa donde deben de haber dos características básicas. Número 1, el amor. Y número 2, el respeto. ¿Quién debe amar más? Esposo a la esposa. ¿Qué debe hacer la esposa? Respetar. Es lo que nos dice el texto: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ahora bien, el amor de él bendice sin depender del respeto de ella. Qué interesante es de que usted, esposo, le pueda decir a su esposa: ¿sabes qué, mi amor? Te voy a amar siempre, aunque no me respetes. Y usted, esposa, poderle decir a su marido: ¿sabes qué? Te voy a respetar, aunque tú no me ames. Fíjese qué cambio habría en nuestros hogares. Pero comúnmente tenemos problemas porque muchas veces los padres, ¿qué aconsejan a los hijos cuando se están casando? No te vayas a dejar, cuidado y te conviertes en un mandilón. Yo recuerdo que a una persona que era allá de la costa le decían: si quieres buscar una esposa, métela a buscar allá de Tuxtla para arriba, pero si quieres buscar otra mamá, búscatelo aquí en la costa, le decían. Es interesante que nosotros aprendamos a depender de nuestro Dios. Es decir, Dios le dice a usted, esposo, que ame a su esposa, aunque no lo respete. Y usted, esposa, Dios le dice: respete a su marido, aunque él no lo ame. Porque aquí estamos llegando a un principio interesante. Estamos obedeciendo a Dios. El ciclo gratificante dependerá de su amor y reverencia para con Cristo, a medida que usted le rinda su amor y respeto a su cónyuge como si fuera hacia él. La Biblia nos dice en Mateo, y aquí hay un pasaje muy interesante en el versículo 40, nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente, permítame leerle: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. La Biblia nos habla de que va a haber un día un juicio, y aquí el Señor dice que puso a unas personas a su derecha, a otros los puso a su izquierda, y entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos?
Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. El ciclo gratificante dependerá de su amor y reverencia para con Cristo a medida que usted le rinda su amor y respeto a su cónyuge como que si fuera directamente a nuestro Señor Jesús. Déjeme ir terminando este asunto. En Primera de Pedro, en el capítulo 3, en los versículos 1 y 2, mire qué nos dice el apóstol Pedro, y déjeme leerlo. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Fíjese qué interesante. El principio del ciclo gratificante de respetar al esposo incondicionalmente por obediencia al Señor puede ganarlo para él, y esto se llama tener poder. El principio del ciclo gratificante de amar a la esposa incondicionalmente por obediencia al Señor puede ganarla para él. La Biblia nos dice en primera a Pedro 3:7: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjese qué interesante es de que la Biblia nos habla de que nosotros como cristianos tenemos que aprender a vivir en esta forma de obedecer a nuestro Dios sin que nuestra esposa o sin que el esposo o sin que nuestro cónyuge realmente responda como debe hacerlo. Ahora, déjeme terminar contándole esta historia. En Oseas 3, del 1 al 2, encontramos algo que a mí me llama mucho la atención. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada, y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. ¿Recuerdan ustedes del profeta Oseas? Dice la Biblia que un día Dios le dijo: tienes que buscarte una mujer, y Dios le dijo que tenía que ser una mujer que estaba viviendo en una situación de adulterio. Sin embargo, déjeme decirle que Oseas obedeció. Nosotros como cristianos tenemos que obedecer. Dios le ha dado su esposa, Dios le ha dado su esposo. Es el hombre, es la mujer que Dios quiere que usted tenga, para que por medio de este cónyuge usted pudiera tener simple y sencillamente hijos con un propósito bien definido. Dios a usted le ha llamado precisamente para que tenga una familia de bendición. Así que si usted ha estado pensando: me voy a divorciar para casarme con otro o otra, déjeme decirle que ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es de que se mantenga usted unido en matrimonio. Soy el pastor Hugo Cruz, que Dios le bendiga. Muchas gracias, pastor, por compartirnos la palabra en esta mañana. De verdad que son asuntos en el matrimonio de mucha importancia de ponerla en práctica. Así es. Algo muy importante que usted decía: el marido debe de amar a su esposa y la mujer respetar. Usted decía algo muy importante también, que aunque el marido no ame a su esposa y diga: aunque no me ames, te voy a respetar, y la mujer o el marido diga: aunque no me respetes, yo te amo o te voy a amar. Qué difícil tarea. Qué difícil tarea, porque lo que espera un hombre es respeto, pero también, tal vez no va ahí la palabra, pero también que esa mujer ame a su marido, ¿no? Ahí se junta esa parte. ¿Cuántos problemas tenemos hoy en día y que por simples detalles
viene también el divorcio en muchísimos matrimonios. Lo que pasa es de que hay muchos matrimonios que son, o más bien muchos cónyuges que son demasiado egoístas. Ajá. Entran al matrimonio esperando solamente recibir. Y el matrimonio no se trata de recibir, el matrimonio se trata de dar. Entonces el esposo lo que debe dar es amor y lo que la esposa debe dar es respeto. Y cuando se hace este complemento, entonces la cosa es de éxito. Perfecto, eso es lo que realmente deberíamos de aprender. Debemos de aprender todos, porque no hay esas enseñanzas en muchísimas congregaciones y mucho menos en el hogar de los padres, ¿no? Antes de llegar al matrimonio, normalmente la gente o las mujeres se van con el marido o con el hombre porque me gusta, porque pues ya me enamoré de él, ya me entró en la cabeza, pero no saben qué paquetote se están aventando o nos estamos aventando todos, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Así es. No, por eso se llama novio. Novio, ¿verdad? Novio viene de novio. No. Y la otra etapa se llama enamoramiento. Enamoramiento. Explíqueme eso de novio y enamoramiento. Bueno, precisamente en el noviazgo se da en la etapa que se le conoce enamoramiento, porque y está esa palabra está compuesta de enamorarse y de mentir, porque el muchacho y la muchacha en esta etapa del noviazgo realmente no se dan a conocer tal cual son. Comúnmente tratan de apantallar, tratan de poner su lado fuerte, no su lado negativo. Cuando ya se casan, entonces sacan la cuestión negativa, y por eso se vienen en problemas. Por ejemplo, el muchacho no le gusta bañarse, ya casado, el marido no le gusta bañarse, sin embargo, cuando estuvo soltero siempre llegó bien bañadito. Lo que pasa es que las muchachas no se daba cuenta que el baño se hacía era del cuello hacia arriba. Solamente de ahí. Por ¿no? eso es enamoramiento. Enamoramiento. Ok, pastor, y otra de las cosas, aquí, porque hay muchos jóvenes y señoritas que están en esa etapa del noviazgo, para que no pase lo que en muchos matrimonios actualmente hay, que no hay amor, y no hay respeto. Entonces, ¿cómo debe de comenzar una relación cuando dos personas se conocen, se gustaron, por decir así? ¿Cómo debe de comenzar esa para que sea un matrimonio exitoso? ¿Cómo debe de comenzar? ¿Ya debe de comenzar en el noviazgo inmediatamente o una amistad? Son etapas muy, muy difíciles, ¿no? Primero, porque en la Biblia no habla de noviazgo. En la Biblia encontramos que quienes decidían por los matrimonios eran los padres. Y comúnmente los hijos no chistaban o no se negaban lo que los padres decidieran. Ahora, el asunto aquí radica en que primero es de que tenemos que comprender que en los matrimonios ya estás casado, y entonces fue la voluntad de Dios que estuvieras casado, entonces tienes que aprender a aceptar la voluntad de Dios con tu cónyuge. Porque ahí lo vemos en la Biblia, todos los matrimonios que hubieron de diferentes maneras, porque esto es lo que me llama la atención. No obstante, ellos dijeron: esta es la voluntad de Dios, esta es mi familia, la familia de Dios, y nosotros tenemos que seguir adelante. El Señor se lo dijo claramente a Abraham allí en Génesis 12, cuando le dijo: serás de bendición a todas las familias de la tierra. Entonces, cuando en una relación matrimonial comprenden que están unidos porque Dios así lo permitió, entonces este matrimonio va a ser de éxito. Yo creo, y me voy más por el radica en comprender que estamos unidos porque Dios así lo permitió. Ok, tengo una incógnita. Ahora sí me estás cuestionando, hermano. Tengo una incógnita, porque porque imagínense, por decir así, una joven se casa con un alcohólico. O sea, al principio tal vez no vio que, no, como dice la palabra, no vio que era un alcohólico, pero pues ahora que es alcohólico ya están casados y se ha destapado, pero ahora
es una problemática dentro de ese matrimonio. ¿Qué pasa ahí? Te voy a contar una historia al revés. La muchacha se enamora, ella tenía posibilidades económicas y el muchacho no tenía ninguna. Sin embargo, el muchacho le dijo con toda su pobreza: yo quiero casarme contigo, ¿me permites que nos casemos? Y la muchacha, después de conocer su situación de pobreza, le dijo: no, porque eres pobre. Honestamente, por eso sí te quiero, pero eres pobre. Pasaron 10 años. A los 10, esta muchacha se casó con un hombre que era rico. Aquel muchacho empezó a hacer todo el esfuerzo y llegó a ser millonario. En 10 años hizo negocios y demás. Y un día, esta muchacha, que lo había rechazado, le dice a su esposo: ¿sabes qué? Te voy a presentar a mi patrón. Quiero que sepas con quién trabajo, mi jefe. ¿Y cuál va siendo su sorpresa de aquella muchacha cuando ve que su jefe había sido el exnovio pobre, que ahora habían cambiado las cosas? Entonces, la historia dice de que esta muchacha se sintió muy afectada, ¿no? Porque rechazó a alguien que probablemente le hubiera dado más felicidad. Todos nosotros, cuando nos casamos, siempre corremos un riesgo. El matrimonio, yo pienso que es el riesgo más fuerte que puede haber en esta vida. Claro. Porque uno no sabe. El ser humano es así. Gracias a Dios que en una gran mayoría no pasa eso. Pero por esta razón, en el noviazgo se tiene que conocer a toda la familia. Claro, los que son bandidos obviamente no van a presentar a la familia, ¿no? Esto también es otra de las cuestiones. Ahora, ¿qué hacer? ¿Ya estoy adentro? Como dicen en mi pueblo, hay que aguantarle los reparos a la mujer. Hay buscar. Si la muchacha es cristiana y este es inconverso, borracho y demás, bueno, hacer todo lo posible para, como dice Primera de Pedro 3, que con su testimonio pueda ganar al esposo. Hay algunas experiencias de gente que sí se lo ha ganado, algunas no, ¿verdad? Y comúnmente un tipo de relación así va a ir al divorcio, desafortunadamente. Claro. No deseamos que nadie se divorcie, porque quienes sufren son los hijos. Claro. Ese es el asunto. Sí, es bastante controversial todo esto porque podemos evitar esta situación antes de que llegue el matrimonio, de que tú como mujer, como señorita, si estás teniendo un noviazgo con una persona que es alcohólico, es drogadicto, es una persona que en el noviazgo ya no te ama o te golpea, entonces yo creo que podemos evitar esa situación, claro, ¿verdad? Podemos evitar para no llegar al matrimonio y entonces tú estés teniendo un grave problema. Porque, mire, pastor, yo he escuchado de una jovencita que se ha ido con un joven, pero pues el varón le golpea a la muchacha, ¿no? Y es alcohólico, y la muchacha anda toda morada de los ojos, golpeada, maltratada, y regresa a casa, va y se queja con mamá, pero resulta que vuelve a regresar la muchacha, pero tiene una idea. Me llama la atención esta idea, pastor, de que la chica dice: no me quiero ir de su lado porque no quiero que mi hijo o mis hijos tengan otro papá. ¿Qué tan correcto es que esté aguantando esos golpes esta mujer, pero que no se quiere ir de lado? Ya no es tanto porque lo respete o porque, como decimos, como comúnmente la mujer dice, ya no lo quiero o ya no lo amo, pero estoy aguantando por mi hijo porque no quiero que mi hijo tenga otro papá. ¿Qué tan bueno, esperamos que lo mate? Bueno, ya cuando hay violencia familiar, ya ahí sí está mal la persona, porque aquí estamos hablando con una que es masoquista. Y si ella permite eso, entonces el marido lo seguirá haciendo. Sí, aquí ya hay un problema en ella, que se llama masoquismo. Su razonamiento lógico es correcto, pero por un lado, pero por el otro lado, el hijo va a crecer con muchos traumas al ver a un padre golpeador. Y para colmo se va a repetir en la siguiente generación. O sea, pégame pero no me dejes. Exactamente, eso se llama codependencia. Codependencia, ok.
Bueno, mis amados amigos y hermanos que nos están sintonizando, de verdad que el respeto y el amor dentro del matrimonio es lo más importante. El pastor decía, la mujer respete a su marido. Cuando hay respeto hacia el marido y el marido cuando ama a su esposa y se unen estas dos partes, da éxito, ¿verdad? Claro. Es un gran éxito. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Está en la Biblia. Y algo que cada uno de nosotros debemos de hacer es poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Me hablaba un joven y me decía, pastor, ¿podemos demandar a un padre que está golpeando a su esposa y a sus hijos? Y antes de, no sé, pastor, yo quisiera escuchar aquí si estuve en lo correcto. Le dije, antes de ustedes demandar esta situación de violencia intrafamiliar, tenemos que saber por qué está actuando este hombre de esa forma. Primero hay que valorar la situación, qué es lo que lo lleva a este hombre el actuar de esa forma. Y si después de haberle hablado, después de haber querido ayudar a su persona en que no actúe de esa forma, no reacciona, entonces podemos proceder, porque entonces se vuelve una persona necia, ¿verdad? Una persona rebelde, una persona testaruda. ¿Estará correcto esa parte? Es correcto, pero ya el golpear a una mujer, eso es ya un delito. Un delito, ¿verdad? Sí. Ok, y golpear a los hijos también es un delito. Así es. Entonces, yo creo que se tiene que hablar antes de proceder. Claro, así es. Claro, se tiene que hablar para que podamos ayudar a las personas. Por eso aconsejamos siempre que no esperen a que los maten, o que no esperen a que les quiebren la cabeza o les hagan moretones. Les soy sincero, yo pastor, desde que me casé con mi esposa hasta la actualidad, la única vez que yo como humano, así, la única vez es cuando andaba yo en el mundo, la única vez que yo una sola vez le di una bofetada a mi esposa, porque sí sentí que ya no soportaba, ya no aguantaba y me soltó la mano, no sé si me la jaló un demonio, no sé, ¿verdad? Pero como en ese entonces yo sí andaba endemoniado. Entonces, ¿qué pasó? Que sí le solté una bofetada a mi esposa, pero desde mi vida cristiana para acá hemos pasado problemas, situaciones muy fuertes, y sí hay ese impulso de querer lastimar, pero lo más que he hecho es doblegar mis rodillas, orar a Dios, llorarle a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón, y pedirle a Dios que Él se glorifique en mi matrimonio. Claro. Y hasta hoy en día, gracias a Dios le doy, porque Él ha sido bueno. He visto la mano de Dios en mi matrimonio a través de mi sometimiento a Dios, en mis oraciones, en mis ayunos, en mi búsqueda intensa para con Dios, siempre orando para que Dios bendiga este matrimonio. Claro. Así que, mis amados, yo creo que este es lo correcto que podemos hacer. De nada sirve el faltarnos al respeto, de nada sirve el decir no te amo, acrecenta el problema, claro, acrecenta la situación, y yo creo que aquí es donde hay que tomar en cuenta esto. Y recuerda que la solución a los problemas en tu matrimonio no es el divorcio, sino Cristo Jesús. Te invitamos a que nos sintonices todos los lunes a partir de las 9 de la mañana en Impacto de Dios Radio 97.9 FM. Nuestros servicios de cultos, Iglesia Cristiana Jesús es el Camino, martes y jueves 6 de la tarde, domingos 10 de la mañana y 5 de la tarde. Te esperamos en Segunda Poniente entre Avenida Central y Primera Norte, número 143, Colonia Centro, San Fernando, Chiapas.